Genealogía y familia, con heraldicafamiliar.com. Con el verano ya casi aquí, ¿eh? Bueno, la gente empieza a pensar en viajar, ¿verdad? Sí, es la época. Pues hoy se nos ocurría, ¿y si ese viaje fuera también un poco hacia atrás en el tiempo? Hacia las raíces familiares. Interesante. Vamos a hablar del turismo genealógico. Suena bien. Y para esto, nos hemos basado en un artículo, la verdad que muy completo del blog de genealogía de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. Ah, sí, los conozco. Del Instituto de Historia Familiar, ¿verdad? Exacto. Ellos exploran muy bien esta idea. Pues sí, ¿eh? A ver, el turismo genealógico, para definirlo un poco, básicamente es eso. Viajar a los lugares, ya sea un país entero, una región o el pueblo concreto. Donde vivieron los antepasados. Eso es. Donde están conectados nuestros antepasados. Y no solo los abuelos, ¿eh? A veces hablamos de gente de hace mucho, mucho tiempo. Claro. No es solo ir de vacaciones, es buscar una conexión más profunda, yo diría. Con el pasado. Es curioso porque pensándolo bien, lo de ir al pueblo en verano que hacían nuestros padres o abuelos, Sí, totalmente. en el fondo era un poco esto, ¿no? Quizás sin ponerle nombre, pero era conectar con los orígenes. Exacto. Era una forma de turismo genealógico, digamos, más intuitiva, más de siempre. Ajá. Y yo creo que parte del interés que tiene ahora es eso. Es una experiencia de redescubrirte a ti mismo a través de tus raíces. No solo ver sitios nuevos. No. Es caminar por las mismas calles, ver los paisajes que ellos vieron, probar la comida de allí, entender un poco la cultura que los rodeaba. Entiendo. Y ojo, que a veces te lleva sorpresas. Igual encuentras a alguien con tu mismo apellido o te cuentan historias de la familia que ni te imaginabas. Es casi como reconstruir una vida pasada. Qué interesante. Y según leíamos en el artículo de los expertos de heraldicafamiliar.com, hay como dos grandes enfoques para saber a dónde ir, ¿no? Depende de cómo consigues la información. Sí, diferencian dos vías principales, Una sería las pruebas de ADN ancestral. que están muy de moda ahora. Cierto. Estas pruebas te pueden conectar con poblaciones o lugares de hace, muchísimas generaciones, 15, 30, hasta 55 a veces. Madre mía. Claro, esto te puede llevar a planear viajes, pues quizá a sitios más exóticos o inesperados, ¿no? Vinculados a un pasado muy, muy lejano. Una perspectiva como más amplia, más antigua. Exacto, amplia, sí. A veces un poco abstracta si no la combinas con algo más. Y ahí entra la segunda vía, que sería la investigación genealógica de toda la vida, ¿no? La de buscar papeles, registros. Esa es, el árbol genealógico tradicional. Bucear en archivos, registros parroquiales, civiles. Que suele llevar a sitios más cercanos, supongo. Generalmente sí, te lleva a lugares, geográficamente más próximos y a antepasados más recientes. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Más concreto, quizá. Mucho más. Permite un contacto más directo, más tangible, con la casa donde vivieron, la calle, el oficio que tenían. La conexión es más íntima, diría yo. Claro. Por eso, lo ideal, como sugieren ellos, suele ser combinar las dos cosas. La visión global del ADN con los detalles de los documentos. Justo. La combinación es probablemente la opción más completa. Y más interesante, claro. Entendido. Entonces, una vez que tienes esa información, sea del ADN, del árbol o de ambas, ya puedes empezar a pensar en un itinerario genealógico. Eso es, trazar la ruta. ¿Y esto cómo se hace? ¿Por tu cuenta o...? Pues mira, se puede hacer por cuenta propia, si te gusta investigar y tienes tiempo. O también hay empresas especializadas que te ayudan. Aquí la preparación es clave, imagino. Fundamental. Para tener esos detalles que marcan la diferencia, saber exactamente dónde buscar, qué preguntar. Aquí es donde, por ejemplo, mencionan que servicios como los estudios genealógicos profesionales que ofrece el equipo de heraldicafamiliar.com pueden ser una ayuda enorme. Claro. Te ayudan a montar ese árbol genealógico, a encontrar las raíces, la historia familiar, y a veces, descubren cosas sorprendentes que te facilitan mucho planificar un viaje así. Sí, porque es importante decir que organizar una buena ruta genealógica no es solo hacer turismo. Va más allá. Sí, requiere investigar para intentar reconstruir, hasta donde se pueda, claro, cómo vivían esos antepasados. Entender su mundo. Exacto. Dónde vivían, a qué se dedicaban, cómo eran sus relaciones, el contexto histórico, social. No es solo visitar un sitio, es intentar comprender una vida. Y el impacto de un viaje así,
Imagino que puede ser fuerte, ¿no? A nivel personal. Yo creo que sí. Puede cambiar tu forma de ver el presente al conectar tan físicamente con tu pasado. No te llevas solo fotos de sol y playa. No, te llevas algo más. Una conexión tangible con tu propia historia. Eso es algo muy potente. Pues, resumiendo un poco, el turismo genealógico, ya sea volviendo al pueblo de la familia o explorando tierras lejanas que te descubre la investigación, ofrece una manera de viajar diferente, ¿verdad? Con mucho significado. Y como decíamos, una buena base de investigación es fundamental. Apoyarse en recursos como los estudios profesionales que mencionábamos de heraldicafamiliar.com puede marcar la diferencia. Totalmente. Y fíjate, esto nos deja una pregunta flotando. A ver, ¿Hasta qué punto crees que el hecho físico, de caminar por las mismas calles, ver los mismos paisajes que vieron tus antepasados hace, 100, 200 años, puede cambiar cómo te ves a ti mismo? ostras, buena pregunta. ¿Cómo ves tu identidad, tu lugar en el mundo hoy? Da que pensar, ¿eh? Una conexión muy real. Sí. Pues ahí queda esa reflexión. Y hablando de temas, oye, nos encantaría saber qué otras cosas relacionadas con la genealogía, la historia familiar, le interesaría a la audiencia que tratásemos. Buena idea. Si se os ocurren temas, dejádnoslo en los comentarios. Nos ayuda mucho. Estaría genial conocer más intereses. Pues nada más por hoy. Hasta pronto. Hasta la próxima.